Hola, a ver, llevo tanto tiempo sin hacer esto. Eva, hola, hola, hola. ¿Ya está, Eva? ¿Sí? Hola, Hola Sara, ¿cómo estás? fantásticamente, Lo he hecho bien, ¿eh? a la primera, ¿Cómo estás, Eva? divinamente, aquí disfrutando del buen tiempo, muy bien. ¿Y tú? Pues bueno, un poco nerviosa, la verdad, porque como hacía tiempo que no hacía esto, y bueno, yo es que llevo unos días también que con muchos cambios, muchas cosas, y estoy como así como un poco agitada, con gran intensidad, pero bueno, bien dentro de lo que cabe. Y bueno, aquí estamos en directo, hay gente que se va uniendo poco a poco. Y feliz, feliz de estar aquí de nuevo contigo, porque la verdad es que eché una mirada atrás y ya tú estuviste con nosotros en el espacio del mundo expansivo y fue aproximadamente como un año y medio o algo así. Y ya hace bastante tiempo. Ya sabes lo que dicen del tiempo, que vuela. Totalmente. Y además estoy muy feliz de que vuelvas a estar aquí y hablar de un poco de ese hijo maravilloso que acabas de tener recientemente, ¿no? Que es como el cuarto o algo así. Así mismo, Qué bien. Bueno, la gente va entrando, imagino que también habrá lectores que te conozcan y si no, pues bueno, vamos comentando un poco quién eres tú y por qué estamos aquí. Bueno, Eva Sandoval, de nuevo, bienvenida. Ella es escritora y entre otras cosas es una maravillosa persona que hoy va a compartir con todos nosotros pues su nueva obra que se llama Descubre tu abracadabra. Que mi libro ya está en camino, pero quiero decir que me ha llamado mucho la atención desde que lo has publicado y me parece fascinante porque siempre ayudas o invitas a las personas a que se descubran a sí mismos, ¿no? Se cuestionen muchas cosas en la vida, sobre todo para los que queremos mejorarla, ¿no? Y sentirnos pues bien, ¿no? Y tú llevas un camino muy largo de autodescubrimiento, de espiritualidad, de investigación. Y este último libro, que si lo tienes a mano, por favor, muéstranoslo para que todo el mundo lo pueda ver. Ahí lo tenemos. ¿Sí? El arte de crear con la palabra una vida poderosa, ¿no? Eva. así es, esa es la intención. De hecho, hace mucho tiempo que, digamos que la gran misión o el gran propósito lo defino como justamente eso que acabas de decir, que es que nos cuestionemos que estamos funcionando en sistemas que quizá hace falta que descubramos, es una palabra clave, descubrir quiere decir quitar lo que lo cubre, descubramos la verdad, porque la verdad siempre está ahí, está cubierta de mentiras. Entonces, cuestionar, que es justamente el primer capítulo del libro, es una de, bueno, en realidad es desafiar, porque lo llevo un poquito más lejos, porque hablo de la infancia y de cómo nos programan y cómo nos dogmatizan. El dogma es algo que se da por verdadero y no se puede cuestionar. Cuestionarlo en según qué instituciones llega a ser un pecado. O sea, se están utilizando palabras muy grandes para cosas que nos limitan muchísimo y por eso el libro ya empieza desafiando, que es como la versión más fuerte de la curiosidad, del descubrir y que además solemos hacer en la infancia de forma natural. Es decir, cuando empezamos a escuchar o a experimentar cosas que no son congruentes, normalmente la niña no tiene ninguna duda en desafiar. ¿Qué quiere decir desafiar? Es decir, ver si es confiable o no. Entonces, en general, el mundo adulto, el que está institucionalizado, no debería de tener ningún miedo a que nadie le desafíe, porque si lo que está expresando es confiable, simplemente se establece un diálogo que es un poco esa invitación al preguntarnos. ¿Por qué no podemos preguntarnos cosas? ¿Por qué no podemos investigar ciertas cosas? ¿Por qué no
podemos poner en duda ciertas cosas? Pues porque el sistema se cae. Entonces hay una fuerza muy grande que está queriendo mantenerlo todo para que no mires, ¿no? El libro también hay una parte que habla de eso, ¿no? De esos famosos lugares a los que nos dicen que no podemos ir y nos meten miedo para que no vayamos. Y luego se puede descubrir que es un lugar magnífico. Pero si no vas hasta allí y no lo miras, no lo puedes saber. Entonces, hace mucho tiempo que esa es un poco mi intención. Es mi intención conmigo, fue mi intención desde el primer momento que me pregunté quién soy yo y la vida, qué es la vida. Y a partir de ahí, pues vi que el hecho es como contagioso, porque es una verdad nuestra, la curiosidad y el despertar. Y entonces tengo como la intención, me encanta que otras personas se hagan preguntas gracias a lo que leen. ¿Y qué te llevó a realizar este libro en sí? Porque, claro, es un libro que viene con mucho trabajo, con mucho tiempo, imagino, ¿no? Pues con trabajo no viene, porque trabajo es una palabra que viene del latín, de una palabra que se llama tripalium, que era una tortura que se le hacía a los españoles con 3 palos, tripalium. Así que trabajo no lleva tortura. Lleva energía, lleva tiempo, lleva investigación, lleva descubrimiento, lleva conciencia, lleva amor, lleva respeto, lleva muchas cosas y nada en concreto, ninguno de los libros que he escrito hasta hoy me ha llevado a escribirlos nada en concreto. La forma en la que la escritura, en la que yo uso la escritura, que luego se convierte en libros, forma parte de mi día a día y el primero fue como estas primeras, este cambio grande de empezar la aventura de vivir mi propia vida, de descubrir quién era y a partir de ahí ha surgido todo. Entonces, es verdad que en un momento aparece la palabra abracadabra, aparece en mi vida y me impacta. Eso es verdad. Hay un momento en el que me doy cuenta y digo, algún libro se quiere llamar abracadabra, porque el hecho de abracadabra es una palabra antigua que viene del arameo y que significa yo creo como hablo. Y, y esa relación entre el crear y la palabra me atrae enseguida. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, ese es el momento en el que me doy cuenta de que quiero plasmar en un libro lo que para mí significa abracadabra. Pero pasan otros libros por delante, es decir, esta idea la tengo y por delante pasan 2 libros más. O sea, esta la tuve, la segunda, después del ¿Y tú qué crees? Apareció la idea de Abracadabra. Y apareció Tu poder ninja después y la conexión que nos une. O sea que cada uno tiene su propio camino y yo les dejo ir. Es decir, no utilizo, esa es mi manera, ¿eh? No quiere decir que sea la manera, cada escritora tendrá su manera y yo simplemente los dejo ir y salen cuando quieren. ¿Tú crees en la magia? Yo no creo en la magia, yo sé que existe la magia, que es ¿Por qué? distinto. Por experiencia, porque magia, una vez más, es una palabra. Y, y cuando empiezas a conectar con la etimología de las palabras, que etimos quiere decir verdad y logia quiere decir palabra, es decir, con la verdad de la palabra, nos damos cuenta de que existen para poder expresar algo que tiene que ver con el ser humano. El ser humano es el único ser viviente que utiliza la palabra, si te has fijado. Y eso es una cosa que nos pasa desapercibida, porque como la aprendemos fácil, que en realidad no la aprendemos, sino que la desarrollamos, cuando empiezo a vivir quitando toda la información de cómo me han dicho que tiene que ser el mundo y paso a ver el mundo desde unos ojos nuevos, diríamos, sin juzgar, empiezo a darme cuenta de que lo que llamamos magia, es decir, hacer visible lo invisible, podríamos llamarle, es algo que va sucediendo y que sucede igualmente, lo veas o no. Entonces, por eso la respuesta ha sido no creo en ella, sino sé que existe.
porque, porque la vivo, porque vivo cosas que mi mente programada no puede entender y en cambio las tengo delante. Y eso nos pasa en más situaciones de las que muchas veces somos conscientes. Bueno, para la gente que vaya entrando, estamos hablando del poder de las palabras y como nos vamos dando cuenta, a Eva le gusta mucho el investigar la palabra en profundidad y la raíz de dónde viene, porque a veces yo creo, Eva, que utilizamos ciertas palabras, por lo que he visto aquí en tu libro, que en realidad como la palabra éxito no existe como tal, ¿no? Nos lo han vendido de una manera que no es. Sí, hay muchas, Sara, hay muchísimas palabras y éxito a mí personalmente me toca mucho porque yo he sido educada en has de tener éxito. O sea como sea, has de tener éxito, porque para ser alguien has de tener... Bueno, es una palabra muy curiosa porque en inglés exit quiere decir salida. Entonces yo en el momento en el que conecto la palabra éxito con la palabra salida, que eh, es cuando me doy cuenta o me llega la pregunta de dónde hay que salir exactamente. Porque a mí hay muchas cosas que me han llamado mucho la atención durante toda mi vida, no solo en el momento en el que me empiezo a cuestionar, que de eso solo hace 15 años. O sea, he estado más tiempo en esta tierra en modo zombie que preguntándome cosas. Y, y desde que empiezo a cuestionarme una de las cosas que más me llamaba la atención es cómo puede ser que la famosa fama y fortuna, que vendría a ser lo que entendemos por éxito, en general, lo que nos venden que es el éxito es fama y fortuna. ¿Sí? Es decir, que alguien te conozca, que lo que sea que hagas llegue a mucha gente y que ganes mucho dinero. Esa es la... Cuando tiene éxito, esta persona quiere decir eso. Y en realidad el capítulo del libro se llama La trampa del éxito porque eso no tiene que ver con lo que quiere decir salir. Cuando tú, cuando tú sales, no dependes de los seguidores que tengas. Tú sales y expresas un arte, el que sea, que en este caso casi todo está asociado siempre, todo lo que tiene que ver con éxito está asociado o con deportes, o con cine, o con música. ¿Sí? Esas son como digamos, las profesiones que han querido eh, proyectar como profesiones relacionadas con el éxito. Y siempre me preguntaba y me llamaba mucho la atención cómo puede ser que la mayoría de personas consideradas exitosas tengan vidas miserables, sean drogadictas, eh, se suiciden, tengan problemas de alcohol, bueno, drogadictas y alcohol es lo mismo, ¿eh? Pero que a veces se distingue. Mm. Y eso siempre me llamó la atención y me hizo investigar sobre la palabra éxito. Entonces, puedes tener todo el dinero y toda la fama del mundo y tener cero éxito. Porque para mí que cada uno haga lo que quiera con esa palabra, porque es una palabra como muy artificial, para mí el éxito es sentirse plena, satisfecha, feliz, eh, conectada con lo que sea que se está haciendo. Te siga una persona o te sigan 2 millones de personas, que ahora con las nuevas tecnologías todavía lo tenemos más fácil con lo de los seguidores, ¿no? Que es como, tiene éxitos y tiene muchos seguidores. Ahora ya no hace falta ni ser buen actor, ¿no? Teniendo muchos seguidores ya tiene éxito y luego ves que está pasando exactamente lo mismo, que son seres que cuando convives con ellos te das cuenta de que están fuera de ellos, que están más pendientes de otra cosa, que no están presentes, que están tratando mal a alguna gente, que viven totalmente dependientes de algo y por tanto la libertad y la autenticidad y todos los valores que son necesarios para tener una vida plena no los tienen. Entonces, por eso me llevo a cuestionar y sobre todo en la adolescencia, porque es muy fácil, hay un programa muy grande para captar al adolescente y sacarlo de lo que realmente es y que quiera ser como otro, que quiera ser como el que tiene éxito. Si yo, por ejemplo, como soy más antigua, que nací en el siglo pasado, en mi época no era, por ejemplo, influencers porque no existía, pero sí tenías que, yo qué sé, ser la más, no sé, la más guapa, ser modelo, todo esto era lo que, y da igual si tú en realidad
querías pintar, ¿no? Las pintoras se morían de hambre. Todo lo que tiene que ver con expresar el arte está muy relacionado, lleva mucho tiempo relacionado con la miseria y en cambio el éxito del coche y el reloj y demás era lo que, lo digo como estereotipo, ¿no? De llevo un reloj, llevo un coche, ¿no? Si piensas en la propaganda o por dónde va toda, eso era sinónimo de éxito y puedes seguir viendo a alguien perfectamente feliz pintando sin vender un cuadro todavía. Y alguien que tiene un montón de seguidores y que no puedes pasar 5 minutos con esa persona porque está fuera. A eso me refiero con la cuestionarse el éxito y además me parece que es importante sobre todo para madres y padres porque eh, acompañar a una criatura en este momento de la historia es un tema delicado en ese sentido porque enseguida ves que está cumpliendo estereotipos en lugar de ser ella misma o él mismo. ¿Quieres decir que la palabra éxito para ti la asocias también con la confianza en uno mismo? Sí, podría asociarla. En este caso me refiero sobre todo a la sensación de estar haciendo algo para... La frase que más me sale es para ser alguien, más eso. Y para mí éxito obviamente incluye confiar, o sea, incluye confiar en una misma, no incluye a nadie más, si están bien y si no están, no pasa nada, o sea, no es una condición. Uh-huh. Y mira, la confianza es fiarse con, ¿no? Es un estado en el que si tú confías en la vida, estás haciendo un equipo con la vida, estás haciendo un- una co-creación con ella, ¿no? Y requiere confianza, claro. La propaganda, la publicidad juega mucho, un papel importante en todas nuestras mentes y creaciones, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, ellos son los magos, porque además la magia también es hacer algo sobrenatural, y son los magos de la palabra. Es decir, estamos altamente hipnotizados y estamos altamente hipnotizados por la palabra y por la propaganda. Y nos venden cómo hay que ser, cómo hay que vestir, qué hay que beber. Y atención, que quien te vende lo que hay que beber no se lo bebe. Hay montones de ejemplos de personas que han salido después diciendo, por favor, yo estuve publicitando esto, no bebáis esto. Porque en la publicidad lo que se hace es beber agua o lo que sea que beban. Entonces, es importante ver que hay una intención de conseguir que seamos consumidores de algo. Y para conseguir que alguien consuma, has de engañarle. Así de claro. Porque si alguien consume algo, no necesita que nadie le diga que lo consume, punto. ¿Sí? Si tú has de conseguir que alguien consuma algo, le estás engañando para que lo haga. Un poco obligando, ¿Sí? ¿no? Casi. ¿Cómo? Un poco casi obligando, ¿no? Bueno, de hecho, si no, como el target más delicado es la adolescencia, que ya la palabra es delicada porque adolescer es doler, y claro que duele en este sistema. Es un target muy, muy directo y si no eres de tal forma, pues no vas a gustar, no vas a tener éxito, una vez más la palabra incluida, y entonces haces por obligación, entre comillas, lo que alguien te dice que hagas para ser de la manera que otro quieren que seas. Y, y eso es la propaganda. Y hoy en día, como ya gracias que tenemos Internet y que Internet ha permitido cuestionar lo que se considera o lo que se llama oficial y hemos podido, al alcance de todos, podéis poner lo que es la propaganda o las famosas, bueno, sobre todo quien lo hizo mejor parece que fueron los nazis. Y entonces si tú pones las 11, creo que son las 11 formas de propaganda, me parece que también eran grandes numerólogos y utilizaban los números que tú sabes muy bien, utilizaban los números que captan y atraen a la gente. Y de Goebbels, que es muy famoso porque era el gran propagandista,
te das cuenta de que la propaganda está basada en la repetición de una idea falsa, en el desvío de la atención, en cosas que luego cuando ves un anuncio dices, ah, mira, si lo están utilizando, si me están haciendo sentir, ¿qué tendrá que ver las colonias con las relaciones? O sea, ¿qué pasa? Me pongo una colonia y me parece un tío bueno y se me tira encima. O sea, pero qué tonterías son estas, ¿sabes? Pero que, como saben cómo funciona, como claro, lo han programado ellos también, y saben cómo funciona, pues lo que hacen es asociar y tú ves la colonia y te piensas que comprándote esa colonia se te van a salvar las relaciones. Ahí está la propaganda y hay auténticas obras de ingeniería vendiendo basura. O sea, la gente bebe cosas que son veneno y las bebe porque salen por la tele. O sea, ¿qué más evidencia de la propaganda? Y se encuentran mal y se engordan y tienen problemas de digestión y tienen problemas en la piel y lo siguen tomando, ¿sabes? Claro, Porque imagínate hasta qué punto estamos hipnotizados. por la creencia, ¿no? Llevando el hilo de esta conversación, eh, hay una parte creo que positiva en cuanto a esto, porque hay una serie de vivencias y experiencias que nosotros tenemos gracias a esto, que parece que nos están engañando, ¿no? De alguna forma yo creo que nos lleva a algunas ciertas crisis, que sí que hablas muy bien de las crisis aquí. Son muy importantes porque nos hace llegar a puntos en los que el ser humano se cuestione cosas de su vida, ¿no? ¿Por qué he repetido una serie de patrones o aquellos ejemplares que he tenido en mi entorno, pues he repetido cosas igual, ¿no? Hábitos, etcétera, que me han hecho entender una cosa y que luego me voy descubriendo, ¿no? Yo creo que es un camino por el que todos pasamos y te vas quitando esas capas, ¿no? Vas creando unas y vas quitando otras. Imagino que es ese un poco. Quiero ver esta parte positiva de eso que parece tan negativo, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Porque de alguna forma yo he destacado aquí una serie de palabras que me han llamado mucho la atención porque tú tocas desafío, la magia, descubrir el arte, la honestidad. Y claro, te he hablado de crisis. ¿Cuán importantes son las crisis, Eva, en nuestra vida? Son importantes según lo que estamos viviendo. Y lo que dices, estoy de acuerdo en que lo que es lo que es. Es decir, que parece muy sencillo y no estamos viviendo un momento de paz, de armonía, de conciencia, de ecología, de em, permacultura, de cooperación, de colaboración. La humanidad no está viviendo ese momento ahora. Por tanto, todo eso que tú has etiquetado como malo, que se puede ver como bueno, es lo que hay. Es decir, estoy de acuerdo en que queremos saber los recursos que tenemos y queremos saber dónde estamos. ¿Cómo un GPS nos va a llevar a un lugar si no le decimos dónde estamos? Es imposible que te lleve porque no sabe dónde estás. Entonces, obviamente todo esto está ocurriendo ahora para que podamos despertar. Estoy muy de acuerdo en eso y me parece una forma, además, aventurera de vivir. Es decir, quizá lo tenían más duro en la época de la Inquisición porque los quemaban y los torturaban, las quemaban sobre todo, o en según qué momentos, ¿no? Lo que han vivido quienes han considerado razas inferiores o da igual lo que les diera la gana o la gente pobre, ¿no? Igual han habido momentos que los siguen existiendo hoy en día, ¿eh? Porque creo que ahora eran 8 guerras ahora mismo en el territorio que consideramos tierra. En los países hay 8 o 9. Y eso es muy grave. Es decir, sigue existiendo situaciones que son inverosímiles. Es como, ¿cómo puede ser que un grupo de seres humanos con corazón, con cerebro, con razón, puedan estar matándose los unos a los otros? O sea que no es ninguna broma. Tú y yo estamos aquí tranquilamente desde las islas y desde la península. Y bueno, estamos hablando de esto, estamos teniendo una conversación y esto está ocurriendo en el mundo. Entonces, como tal, estas cosas que vivimos son necesarias,
porque lo que estamos creando, lo que se ha venido creando en los últimos miles de años, es una auténtica barbaridad en muchos sentidos. Por tanto, si no pasamos por esas crisis, crisis es una palabra clave porque quiere decir, viene del griego y quiere decir separar el grano de la paja. Se utilizaba con el maíz. Entonces separas el grano de la paja y es una manera como de quitar lo que no sirve. Y las crisis, la representación más visual es la oruga cuando se convierte en mariposa, porque además está en una crisálida que tiene la misma raíz, es decir, las palabras ya nos llevan un poco a lo que queremos expresar. Y la oruga que se está arrastrando, que está paralizada, cuando le sale la crisálida, pues probablemente no tiene ni idea de que le van a salir alas y que va a volar y que se va a convertir en una mariposa. Entonces, por eso las crisis son tan importantes, porque de alguna manera soltamos lo que ya nos sirve y nos convertimos en una versión evolucionada de nosotras mismas. A mí me parece maravilloso porque dentro de todo esto, como dices tú, las palabras son el filtro de nuestros pensamientos y hace que nos demos cuenta de muchas cosas que podamos hacer visibles. Pero claro, cada palabra genera una sensación dentro de cada uno de todos nosotros muy diferente. Algunas pueden ser parecidas y otras muy diferentes. Yo he destacado aquí una palabra que tú marcas en tu libro sobre descubrir y revelar. Y para mí la revelación tiene varios significados, pero tú expones aquí que la revelación también significa una manifestación divina, un descubrimiento. Y fíjate que yo, mientras estaba leyendo esa palabra, me venían vivencias que he tenido, ¿no? Y justamente esta semana ha pasado una borrasca muy importante aquí por Canarias, que creo que en España también, y hubo días que había mucha neblina, entonces no se veía nada en la calle. Recuerdo que salí con mi perra Nana para que ella hiciese sus necesidades y no veía absolutamente nada, ¿no? Y llegaba un punto que te generaba miedo. Pero leyendo esta palabra ahora me daba cuenta que podía ser un momento de revelación, quizás para mí en ese momento que yo estaba viviendo eso, ¿no? Que eh, las revelaciones no tienen por qué ser tan, no sé, algo estratosférico que pase en tu vida y que digas, esto es una revelación. Porque para mí me daba la sensación que la neblina hacía como, metafóricamente hablando, viviendo un suceso de muchos que nos pasan cuando no podemos ver más allá. Tú hablas aquí del velo, y es precisamente de esto, ¿no? Esta neblina que no nos permite ver más allá y que a veces pues se presenta en muchas ocasiones en nuestra vida donde no podemos ver más allá, donde para los controladores pues sufren mucho en su vida porque quieren tenerlo todo organizado, porque quieren saber, ¿no?, lo que hay dentro de 5 o 10 minutos o al minuto siguiente y llega un punto en el que te da miedo porque tú estás mirando lo desconocido sin ver nada, ¿no? Y yo decía, espera, voy a pararme un momento ahí en medio de la niebla y ver qué está pasando, porque claro, el descubrimiento no está en yo querer despejar ningún velo, sino en sentirme a mí misma, ¿no? En ver aspectos de mí que estaban siendo a lo mejor diferentes. Y justo al ver esta palabra, pues me impactó y me llevó justamente a ese recuerdo, ¿no? Yo a lo mejor estoy ahora mismo en procesos de muchos cambios en mi vida y me pregunto, ¿y qué pasará? ¿Y a dónde voy? ¿No? ¿Y cómo estaré? Y siempre quieres asegurarte porque la previsión siempre forma parte de mí y era como, ¿y si acepto dónde estoy aquí y dejo un poco que esta neblina pase? Porque claro, no va a durar eternamente. Y así me doy cuenta yo dónde estoy y qué es lo que quiero. Y para mí eso ha sido una revelación. Supongo que a ti te han pasado estas tipo de experiencias o similares en las que tú te has encontrado así. Sí, de hecho, la imagen también más característica de revelar es, antiguamente las fotografías se hacían con cámaras, de hecho igual se sigue haciendo, ¿eh? Porque es la mejor manera de mantener la calidad, lo cual también es muy significativo.
Y entonces se sumergía un tipo de papel fotográfico en líquido, en unos líquidos que permitían que se viera lo que se había fotografiado. Pero sin ese elemento en contacto con el papel, no salía la imagen. Entonces, lo que acabas de decir es realmente exactamente lo mismo. ¿Sí? Es un elemento, que en este caso es una neblina, que en contacto contigo, que tú eres el papel fotográfico, te, se crea una reacción que hace que veas algo que antes no veías o incluso que muestres algo que antes no mostrabas. Porque en realidad estar queriendo asegurarse de lo que va a pasar es una locura. Mm. Porque no somos, no funcionamos así. Los seres humanos no funcionan. Si no funcionan controlándolo todo. No podemos estar siempre haciendo malabares para que las cosas salgan como queremos que salgan. No solamente por el cansancio que significa eso o por el sufrimiento que puede provocar, sino porque nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida es que la vida es una aventura, es ir al viento. Somos elementos de viento, nosotros atravesamos el viento. Los peces atraviesan el agua, es su elemento, están ahí, no se han de mover de ahí, nosotros estamos en el aire. Es aventura. ¿Quieres ir de A a B? Estás haciendo cambios ahora, todo y que ya sabes que es un momento de cambios en general, muy grandes. ¿Quieres ir de A a B? Perfecto. Planifica. Y si te quieres intentar asegurar, asegúrate, pero date cuenta de que no puedes asegurarlo. Mm. Que lo mejor tú quieres ir a B y a lo mejor lo mejor que te puede pasar es llegar a C. Y si estás atenta, te darás cuenta que la seguridad no está en ningún otro sitio que no sea este. Y, y eso hace que este tipo de revelaciones, casi místicas, podríamos decir, o sea, que tienen que ver con el misterio, tienen que ver con lo que no es entendible con el intelecto. Por eso son tan difíciles de expresar a veces y por eso nos hace sentir algunas veces como incómodas, ¿no? Es que parece muy tonto lo que estoy diciendo. Y eso ocurre porque es tan obvio, además, que sí, que una escena en nuestra vida cotidiana nos puede revelar algo muy importante si estamos atentas, si estamos presentes. Y la más importante de lo que estás diciendo es seguir dando un paso sin necesidad de que las cosas sean diferentes. Eso es otra trampa, Sara. Siempre queremos el cambio, lo consideramos para que algo sea diferente, para conseguir algo. Y creemos que cuando tengamos ese algo nos vamos a sentir mejor, o más seguras, o más protegidas, o más contentas, o lo que sea. Ese es el gran error. Esa es la gran programación. La programación así se harta a vender colonia, se harta a vender coches, se harta a vender cosas que te hacen sentir mejor. Y esa es la gran pérdida a la hora de dar un paso, porque pierdes toda la potencialidad de lo que se puede llegar a hacer, que tu mente no tiene ni idea. Y eso lo hace intentando ganar seguridad o hacer las cosas de forma segura. Y nuestra naturaleza no es esta. Para mí nuestra naturaleza es atrevernos, es vernos a través de todas esas condiciones y hacer las cosas sintiendo que es lo único que hay, es esto. Y cuando hagas algo, lo único que hay es eso. Pero nunca en este juego de la mente, porque nos perdemos. Y luego que llegamos allí nos damos cuenta de que hay otra cosa, siempre hay otra cosa. Mm. Y así nos pasamos la vida dando vueltas en en una rueda y en lugar de vivir plenamente.
Yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que una persona puede, o la mejor forma de afrontar un miedo? Afrontar algo es ponerlo en la frente, ¿sí? Un miedo como tal es un concepto y creemos que necesitamos deshacernos de ese miedo para hacer algo. Mi sugerencia es hazlo igualmente, porque entonces ese, ese afrontar el miedo, como tú le llamas, se va a dar de forma natural cuando hagas lo que sea que quieres hacer aún teniendo miedo. La clave es esa, es que el programa me dice que no tengo que tener miedo para hacer algo, la proposición es hazlo aunque te dé miedo. ¿Por qué? Porque así es como lo estarás atravesando, así es como lo estarás afrontando. O sea, imagínatelo, visualmente el miedo está en medio porque has utilizado la palabra afrontar, lo tienes en medio, no te deja pasar, digamos, a donde quieres ir y tú, en lugar de estar buscando maneras, cursos, talleres, libros para quitarte el miedo, que no digo que esté mal, es otra manera, eh, lo que haces es hacerlo igualmente. Cuando lo traspasas, te das cuenta de que no era de verdad. De hecho, el miedo auténtico, o sea, el que paraliza, digamos, que hay algunas personas que lo están cronificando últimamente mucho porque como se está mermando la inteligencia, se está mermando el cuestionamiento, se está mermando la capacidad de pensar por una misma, se está, muchas personas se mueven en programas que cada vez les están generando más miedo, más miedo, más miedo, más separación y pueden llegar a paralizar igual que un miedo físico. Cuando digo miedo físico me refiero, voy por la montaña y me parece un oso, ¿sí? Ujú. Entonces estoy en peligro, quiero decir. Estoy en peligro. Bueno, igual el oso es vegetariano, ¿eh? Pero de eso podríamos hablar otro rato. Y en general, allí hay un momento en el que se puede definir como tengo un miedo y ese miedo es útil, porque si no tuviera miedo igual pueden pasar otras cosas. Me refiero a ese tipo de miedo físico que ahora mucha gente lo está provocando, se está provocando en mucha gente debido a tanta propaganda de ten cuidado de lo que va a pasar y mira, te vas a morir y no sé qué y no sé cuántos. Y la mayoría de ellos, la mayoría de miedos, cuando haces lo que quieres hacer aún con él, lo, le pasas y se esfuma. Porque es un concepto, porque no es real. No es que he ido a un precipicio y siento que hay algo aquí que si me tiro algo va a pasar. No es eso. Es, son monstruos de la infancia. El 99% de los miedos son monstruos de la infancia. Son no me van a querer, no lo voy a hacer bien, no soy suficiente, me voy a quedar, me van a abandonar, me voy a quedar debajo de un puente. La mayoría de miedos son monstruos de la infancia, no, digamos, no. Es que me está saliendo la palabra que no quiero decir. A los que no le hemos puesto atención suficiente para darnos cuenta de lo que son realmente, que no son más que formatos de la mente que pusieron ahí para que no hiciéramos ciertas cosas. Si el adulto que no tiene mucha conciencia, a la niña no le dice, cariño, ahora no quiero que hagas esto porque a mí me da miedo que lo hagas. Le dice, eres una kamikaze y el cementerio está lleno de kamikazes. Y yo tengo el cementerio lleno de kamikazes, con lo cual quiero hacer algo y tengo mi miedo monstruo de la infancia que me dice el cementerio está lleno de kamikazes. Entonces, el cementerio no está lleno de kamikazes, el cementerio está lleno de gente, bueno, de cuerpos que se han utilizado en esta tierra. Por tanto, cuando hago la kamikaze, por poner un ejemplo, afronto ese miedo porque es falso.
se utilizó para controlar. Y esos son el 99% de los miedos, Sara. Tengo suficiente tiempo en la Tierra para haber visto ejemplos de todo en este sentido, en el sentido de tener miedo, no atreverse a hacer algo, a hacerlo y que no pase nada. Es más, que pasen cosas magníficas. Entonces, esa para mí es la forma de afrontar el miedo, que no, que sea orgánica y natural, diría, ¿sí? Afrontas un miedo haciéndolo aunque tengas miedo y viendo qué pasa. Yo quería preguntarte sobre, que he estado escuchando últimamente y quiero que me des tu opinión sobre ello libremente, porque se está vendiendo mucho en la parte de superación y todo lo que conlleva ese ámbito, vendiendo mucho la intención de que tienes, ya que no lo nombraste, de que tiene una persona que curar sus heridas del pasado sí o sí. Y es tan repetitivo que yo creo que hace confundir a la gente. Me imagino que cada quien llevará su camino de superación y de encontrarse con sus propios miedos, pero la obligación de que tienes que curar tus propias heridas me parece como algo casi obligatorio que no debería de hacerse de esa manera, ¿no? Yo entiendo que por una parte, esta es mi opinión, por una parte, pues cada uno hace su trabajo a su manera, pero es imposible de que un coach, un terapeuta, eh, casi obligue, es que no sé cómo buscar otro término parecido a la obligación de querer, pues eso, curar las heridas cuando cada persona lleva su proceso. ¿Me explico? Y a veces en la vida no hace falta que venga alguien a decirte que tienes que curar esas heridas porque ya te las vas encontrando tú. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, me gustaría que me hablases un poco qué opinas tú de esto. No sé si tú te lo has encontrado, pero la verdad es que está a la orden del día. Cuando las profesiones sean verdaderamente un acto de amor, habrán prácticas que no se harán. Es decir, si, si hacemos como en China o en algunas partes de China, que los médicos cobran cuando el paciente se sana, Sería otra historia. otro gallo canta, ¿sí? En el siglo XXI es el 99% de la gente tiene heridas infantiles por lógica, porque venimos de momentos en los que habían guerras en muchos sitios, guerras mundiales, nuestros abuelos hicieron lo que pudieron para sobrevivir, por tanto el niño era no molestes, a los 6 años ya estaba haciendo, o sea, no había, es normal que estemos traumatizados. Mi generación es la de te meto en un colegio porque allí es donde te van a enseñar bien y en el colegio es donde estamos domesticados y donde nos han dado más de una hostia. Es la gallina de los huevos de oro. Y justo antes, segundos antes de empezar este live, estaba escribiendo una cosa y esa cosa es, ¿qué pasa si no tenemos nada que sanar y todo que incluir? ¿Qué pasa si en lugar de curar las heridas, apreciamos las cicatrices? Y lo que pasa cuando hacemos eso es que vivimos plenamente. Lo que pasa cuando hacemos eso es que ya no hay nada que cambiar. Lo que pasa cuando hacemos eso es que nos convertimos en quien hemos venido a ser. Y ya no hay nada que tiene que ser diferente por hacer algo diferente. Sara, conozco directamente a seres humanas de una potencia estratosférica, poetas, escritoras, artistas, músicas, que siguen haciendo terapia.
Y eso solo tiene una explicación. Bueno, igual tiene más, ¿eh? Pero si lo digo así queda como más dramático. Una explicación. Y es que hay alguien al otro lado a quien le estoy dando el poder y ese alguien del otro lado lo que me está diciendo es que yo le necesito. Y para hacer eso, la gallina de los huevos de oro se llama heridas infantiles. Y los procesos, todos los procesos, tienen un tiempo y requieren energía. Y cada ser humano está aquí en la Tierra para poder expresar algo y todo lo que ha vivido hasta el día de hoy es necesario para expresar ese algo. Y obviamente que al principio, cuando una va un poco perdida empieza a despertar, puede requerir que alguien la acompañe. Si verdaderamente alguien la acompaña, solo la acompaña de aquí a la puerta. Y en la puerta la deja ir. No convierte su vida en un pasillo gigante hasta llegar a la puerta. Y eso tiene otro nombre, que es negocio. Claro, genera la ¿Sí? dependencia, ¿no? Claro, porque los seres humanos que realmente están haciendo algo que lo sienten y que tiene que ver con acompañar a otra persona durante un tiempo, eso hacen durante un tiempo. Luego le dicen, no te quiero ver más. Conozco gente que está haciendo solamente un número X de sesiones. Dicen, no, si vienes conmigo, tienes 5, no más. ¿Por qué? Pues porque están vibrando en el tú puedes hacerlo igual, ¿no? Porque, claro, depende de la herida, Sara. Ujú. Si yo me hiero en el dorso de la mano, pues igual puedo hacer mi vida normal, pero igual si me hiero la planta del pie, pues necesito que alguien me abra la puerta. Es decir, hay muchísimos escenarios y lo importante es que quien me abra la puerta, como es cerrajero, no me esté rompiendo siempre el paño, ¿sí? Si yo tengo un negocio de ortopedia, no esté rompiendo piernas para vender muletas, ¿sí? O si tengo un negocio de farmacia, no esté envenenando a la gente para que se tenga que curar. ¿Sí? Negocio, simplemente. Entonces, ahí es donde entra lo que tú has dicho antes, que es muy potente de ligar, que es aquello que se puede etiquetar de malo, verlo como bueno. Esto solamente ayuda a que nos despertemos, solamente ayuda a que nos demos cuenta de que sí que hay seres que acompañan, creo que deberían de haber más, que la gente tendría que tener una amiga. De hecho, amiga, si mueves las letras, es magia, la palabra magia. No me Tener, había dado cuenta. tener una amiga, que es la cosa más hermosa y más... Amiga, amigo, ¿eh? Utilizo amiga porque yo soy mujer, entonces, y tú también, entonces somos dos ya. Y, y poder hacer uso de la experiencia humana como la cosa más normal, que es que me pasa algo, igual lo hablo con una amiga y me da su punto de vista, y claro que tenemos, mi amiga sabe que mi padre era alcohólico, claro que sí, o mi amiga sabe que mi madre me pegaba cuando pintaba la pared, o mi amiga sabe que mi tío me violaba, o mi madre sabe, o mi amiga sabe que el vecino mató a mi hermano, yo qué sé, lo que sea que cada uno, o sea, son heridas, heridas. La palabra trauma quiere decir herida, claro que sí. ¿Y qué haces cuando tienes una herida? Pues esperar a que se cure. Claro, pero si la estás abriendo todo el rato, si yo me corto, el cuerpo está haciendo todo lo que necesita hacer para juntar, pero voy abriéndola todo el rato, no se va a curar nunca. O sea, ojo con cronificar, que es otra de las cosas que estaba escribiendo antes de empezar, que eso lo que hace, estar constantemente queriendo sanar algo, cronifica ese algo. Entonces, estamos en la misma frecuencia en ese sentido. Sé también en que hablas de la rabia, que es una de las emociones creo que más importantes, porque claro, a la larga nos vamos haciendo mayores y hay una serie de conductas y actitudes que salen de nosotros y que a veces no entendemos. Y creo que la gran mayoría es mal gestionada la emoción de la rabia, por el simple hecho de que uno no sabe gestionar la rabia.
Y creo que está bien partir desde ahí, ¿no? Que es una parte que tú estás conociendo de ti y que imagino que va saliendo en la infancia y está relacionada con ella. Pero es que hay actos, honestamente, que el ser humano hace y que luego puede estar arrepentido de lo que ha hecho a través de la rabia, pero creo que el llegar a comprender, el tomar conciencia de esa emoción es un potencial muy grande. Pero me gustaría que hablases un poco sobre esta emoción en la infancia, ¿no? ¿Cuán importante es? Pues cualquier cosa que reprimes, si tú pones una olla a presión y le das más presión de lo que tiene, pues petará de lo que puede soportar. Entonces, somos ollas a presión. Pero somos ollas a presión porque la programación infantil es siempre no llores que te pones fea. O sea, ya no hablamos ni, vamos a hablar de las primeras, que es llorar. Ya no entro ni en la rabia de momento, para que nos demos cuenta de la lógica que tiene la forma en la que actuamos ahora y lo que nos pasa ahora, las consecuencias que tenemos ahora con la forma en la que lo hemos vivido. Si lloras te pones fea, si eres niña. Si eres niño y lloras, pareces una niña. ¿Sí? Cualquier tipo de expresión de la emoción está reprimida. Por ejemplo, la sexualidad está totalmente como casi todo lo que está dogmatizando es la Iglesia Católica está totalmente reprimida, no se vive de una forma natural cuando empieza a despertar en los niños y en las niñas. No se vive natural, se vive diciendo eres un guarro o eres una guarra, ¿sí? Todo eso es represión y todo lo que sea represión es ponerle más presión, represión. Entonces, cuando ya está la olla que no que va a petar, claro, lo que hace es se genera una rabia de forma natural y sana, además. Porque si esto no se expresa, la olla peta. Entonces, cuando la invitación es que cuando sintamos rabia, nos demos cuenta de que son emociones reprimidas o cosas que no hemos podido hacer y que se han quedado ahí simplemente y que nos atrevamos a expresarlas como tal. O sea, que no hace falta, siempre se asocia, es que estás rabiosa, ¿no? La enfermedad de los perros famosa. Eh, no hace falta que sea lo que nos han dicho como no puedes, no, como algo agresivo, ¿no? Se ha asociado mucho la expresión de la rabia. Se puede expresar de muchas maneras si se hace de forma consciente, si uno se da cuenta de que lo que está haciendo es liberar la olla. La primera vez que abres la olla a presión, si tiene mucha presión, sí, notas la presión del gas y eso pues puede ser un momento como de impacto y luego ya está. Entonces, permitirnos eso de muchas maneras y voy a poner un ejemplo. Yo estuve desde que me acuerdo haciendo artes marciales y en mi vida anterior, que le llamo, que es la vida antes de empezar a preguntarme quién soy, y daba hostias al menos 2 días a la semana. Y esto era una manera de expresar mi rabia. Yo he expresado la rabia siempre a través de las artes marciales. Bueno, siempre no, hasta ese momento, a través de las artes marciales. Y la expresaba, o sea, igual me veías y pensabas que estaba medio, medio loca. Y expresar eso, yo siempre lo he dicho, es lo que me ha salvado la vida. Me ha salvado la vida poder expresar eso de esa manera. Hay quien lo hace pues metiendo la moto en un circuito y abriendo gas a fondo en el circuito. ¿Sí? Hay quien lo hace, es importante. Hay quien no lo necesita, obviamente. Pocas, pero hay quien no lo necesita. Y esa expresión lo que hace es liberar. Liberas la energía, da igual. Incluso ni de dónde venga, no hace falta ni siquiera, ¿no? Ahora que hablábamos de lo de las heridas, no hace falta saber dónde venga. Sabes que la estás sintiendo y no la quieres seguir reprimiendo, eso es lo importante. Pero es que hay gente que no sabe cómo. Y está bien que expreses el invitar, ¿no? A expresar esas emociones, porque a veces incluso nos puede dar miedo. Tenemos miedo de poder expresar esa emoción porque no sabes cómo va a salir, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y ahora, una vez más, ligamos con
la parte de la conversación en la que decíamos que aunque algo te dé miedo, hazlo igualmente con el miedo. O sea, no hace falta que te saques el miedo, simplemente hazlo. Ya somos seres con recursos. Yo creo que una de los grandes límites es que, como la mayoría de estas cosas las aprendimos en la infancia, y en la infancia la mayoría de cosas que hicimos era para sobrevivir porque dependíamos de un adulto o de quien fuera que nos cuidara, nuestra forma de actuar está condicionada. Entonces, ahora como adultas, seguimos creyendo que va a pasar lo mismo porque seguimos condicionando nuestras acciones a que nos quieran, a que nos protejan. Y entonces esas acciones no son ni siquiera lógicas. Es decir, si yo tengo un momento de rabia, pues pego un grito y se acabó. Ya está. Grita fuerte. ¿Sabes? Sube a una montaña y grita si no quieres gritar porque los vecinos no te oigan que estás llena de creencias. Grita. Apila 4 cojines y dale 2 hostias. ¿Sí? Eh, pero pensamos que si hacemos eso, nos va a pasar lo que nos pasaba cuando éramos niños, que nos castigaban. Porque las famosas rabietas de los niños no son más que eso, no son más que una necesidad de liberar la olla a presión, porque a lo mejor llevo todo el día en un entorno hostil como es un colegio o una guardería y me han tirado no sé qué y me han hecho no sé o me tienen enganchado a la tele y yo necesito procesar todo eso o voy caminando por la ciudad y está todo lleno de anuncios de colonias, pues se los comen igual los niños o de chupa chups, da igual. Y todo eso necesito procesarlo. Y para procesarlo necesito expresarlo, pero no me dejan, porque no se puede gritar, ni se puede pegar. Y en lugar de decir, toma, aquí tienes unos cojines, vamos a jugar sí, a poder expresar esta energía. Es como la olla. Entonces, como adultas, estamos haciendo lo mismo que hacíamos cuando éramos niñas. No nos damos cuenta de que ahora no necesitamos a nadie para sentir amor. No nos hace falta nadie. Ya somos adultas. Es la gran diferencia entre la infancia, que puedes hacer cosas, todo lo que hagas en tu vida, solamente quiere estar basado en tu propio amor. Y ese amor se puede compartir con otras personas, puedes sentirlo por otras personas, pero no eres dependiente. Y al no ser dependiente, el patrón que funciona en ti no es un patrón infantil de supervivencia que nos hace hacer un montón de estupideces, como no ser quien somos para que alguien nos quiera. Porque me van viniendo cosas a la mente mientras vas hablando y entre el amor y el miedo me gustaría también hablar un poco, porque dentro de tu libro no nos desviamos porque todos los temas que estamos tocando sobre el poder de las palabras tienen que ver con nosotros y con tu obra, ¿de acuerdo? Porque hay gente que va entrando y a lo mejor se encuentra un poco perdido o perdida y estamos tocando pues palabras muy poderosas, viendo su significado y también pues compartiendo, ¿no?, las distintas visiones que tenemos sobre la vida. Y entre el amor y el miedo me gustaría también preguntarte, para las personas que, por ejemplo, han perdido un ser querido y ahora mismo son viudos o viudas, independientemente de la edad que tenga, o una persona que se haya separado una, dos o tres veces y quiere pues volver a amar, volver a darse esa oportunidad de sentir, de ser amado, de amar, pero tiene ese miedo. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Qué visión tienes sobre ello? Le recomendaría que se amara profundamente a sí mismo. La única razón por la que nos sentimos frustrados respecto a una relación con otro ser, estoy hablando, aunque sea alguien que, pues que haya muerto, o sea, que haya desencarnado, ¿sí? Es el mismo patrón del que hablábamos antes. Es una falta de amor propio. Porque tú puedes echar de menos a alguien, puedes querer estar con alguien, puedes recordar momentos con alguien, pero tu amor y tu
existencia en esta tierra no puede depender del amor de alguien cuando eres adulto. Entonces, si pierdes a alguien, pues puedes vivir el luto. Se necesita vivir el luto. Y la vida, de hecho, la muerte es uno de los grandes temas también. No tenemos ni la más remota idea de lo que hay después de que abandonemos este cuerpo, aunque hay muchas teorías, pero no tenemos ni idea. Y lo que sí sabemos, cuantos más años vamos cumpliendo y más personas desaparecen de esta tierra, podemos experimentar, que seguramente te habrá pasado, que sabes que esa persona que ha compartido contigo algo en esta vida está en otro formato, lo sabes. No lo puedes explicar, porque la mayoría de cosas de esta vida no se pueden explicar. La mayoría de cosas magníficas de esta vida no se pueden explicar, porque la mente no lo puede entender, pero lo sabes. Hay momentos, vives cosas que sabes que ese ser está contigo y además tienes pruebas que se lo cuentas a cualquiera, te puede decir que es una causalidad, te puede decir que es una casualidad. Mira, ya tengo tan integrado decir causalidad que ya no me ha salido casualidad o coincidencia. Y, y cuantos más están pasando al otro lado o donde sea que vayan, más fuerte es esa energía, más grande se hace el puente para mi experiencia. O sea que en realidad vale para todo eso y se puede seguir viviendo en la Tierra, aunque hayas vivido con alguien durante 40 años, se puede seguir viviendo, incluyendo esa nueva forma de ese ser que estuvo a tu lado 40 años. Ha cambiado de forma. No tienes la parte carnal y tienes otra parte. Y es importante integrarlo, es importante entender que la muerte es otro despertar. Y la separación es como una micromuerte, ¿no? Como que, como que esa persona desaparece. Y eso, cuando se siente amor por una misma, no se necesita el amor de nadie más, insisto. Y entonces, solamente entonces, porque ya no lo necesitas, puede aparecer si es lo que quieres. Porque pueden haber personas que no quieran estar con alguien o no quieran tener una relación con alguien o dos relaciones con... No me estoy metiendo en el formato, es en lo que cada una quiera y si lo necesitas, es apego lo que tienes, no es amor, porque lo necesitas. Entonces, no se puede vivir plenamente y libremente si tienes apego por algo. Entonces, cuando te has separado o alguien ha muerto, tú quieres sentir profundamente el amor por ti misma para poder expandirlo lo más posible. Pero expandirlo, Sara, y que llegue, que toque corazones con los que puedas compartir, ¿sí? Que puedas compartir, dejar que llegue, pero solo puede ser desde dentro. No puede ser queriendo que otra persona y otra relación y si hago ciertas cosas voy a conseguir poder tener a alguien. No. Ese alguien, si es lo que quieres, aparecerá cuando no lo necesites. Cuando te des cuenta de que el amor empieza por ti y todos somos uno en realidad. Sí, a veces pensamos que tenemos una relación con esa, identificamos y le ponemos la etiqueta a esa persona, pero no es así. El amor es nuestro y lo sentimos. Lo que ocurre es que cuando nos enamoramos, en amor, lo que ocurre es que en realidad estamos tan presentes que podemos por fin vivir el amor, el nuestro, el verdadero. O sea, cuando se dice amor verdadero casi es un oxímoron, porque amor y verdad es como decir amor incondicional, no hay otro tipo de amor. Pero se entiende que podemos sentir el amor en nosotras. Por tanto, no necesitas a la otra persona. Y es cuando aparece lo que quieres, porque no lo necesitas. Creo que lo he repetido 2 veces. Muy bien. Y para las personas que hayan vivido en sus relaciones, sobre todo estamos hablando de las sentimentales, que consideren que amor es igual a sufrimiento porque haya vivido una serie de experiencias que han sido pues, dolorosas, llámese, no sé, infidelidades, traiciones, separaciones en sí,
les recomiendas? Que se compren una moto, que se suban a una moto y que se vayan a ver el mundo. O una furgoneta, o que viajen, que pinten, que expresen, que sean ellas mismas, que lo de la traición y la fidelidad es una absoluta, es un artificio eh, de las instituciones que han querido controlarnos, que el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. Eso es propaganda, Sara. Volvemos al principio. Este es el live del espiral, ¿eh? Porque mira lo que estamos Sí. haciendo. Es, con eso se consumen muchas cremas antiarrugas. Con eso porque se quiere ser como no se es para que alguien te quiera. Si alguien se va con otra persona, que se vaya con otra persona. ¿Qué nos pasa que, que nos han convencido de que sufrir es amar? Sufrir. Entonces, espera, es que si entro ahí, hasta Entra, mañana no cerramos, ¿eh? pues sí, estamos Lo hablando digo, libremente lo aquí. digo por la porque me gustaría contestar la pregunta que has hecho directa, me gustaría contestarla, por eso lo digo que tú me decías. ¿Qué les dirías a las personas que están viviendo un momento de traición o de infidelidad o algo así? Y lo que les diría es que ese es un reflejo de su propia infidelidad. Es decir, están, no están siendo respetuosas con ellas mismas. Por eso atraen a alguien que no les respeta. Porque entiendo que ese es un acuerdo. ¿Sí? Alguien tiene un acuerdo con otra persona de que vamos a tener una relación. Yo, vaya por delante, no estoy de acuerdo en estas cosas porque me parece que eso es coartar la libertad y el amor verdadero. Pero cada persona llega a un acuerdo y se dice, pues tú no te vas a ir con otra persona y yo no me voy a ir con otra persona. Y cuando eso ocurre, porque es natural, cuando eso ocurre, en lugar de apelar al respeto y al amor y a decirle a esa persona, mira, me ha pasado esto, he sentido esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? En lugar de hacer eso, como las instituciones y la propaganda se han encargado de manipular el concepto del amor hasta malentenderlo de esa manera, lo que hacemos es aún más faltas de respeto hacia la otra persona, que es esconderlo, ¿sí? Cuando se ha llegado a un acuerdo, hacer una serie de actos que solamente riega más la planta con ácido sulfúrico, ¿sí? En lugar de con agua. Y cuando alguien vive eso, quiere mirar hacia adentro y darse cuenta de en qué momento se ha faltado al respeto y ha sido infiel con ella misma. En qué momento ha estado haciendo cosas seguramente eh, con esa pareja que no quería hacer y lo ha hecho por ella. Estoy segura de que todas las personas tienen un momento en el que se dan cuenta de que lo que quieren hacer no lo van a hacer por esa persona. Eso es ser infiel a una misma. Se vende como un acto de amor, pero es mentira. Es un acto de muy poco respeto hacia una misma. Si tú no te respetas, vas a encontrar falta de respeto. Es reciprocidad, es un principio de la humanidad. Es O un sea que el pri- problema aparte está en la falta de comunicación y de expresión de lo que a cada uno le está pasando, quieres decir. Eso es lo que para mí añade más sufrimiento. ¿Sí? Porque tú puedes pasar un luto, alguien muere y pasas un luto, porque ha muerto y ya no puedes hacer nada. Alguien te pone los cuernos y tendrías que hacer lo mismo, pasar un luto, si es que habéis llegado a un acuerdo y esa persona te ha puesto, ¿no? Ujú. O sea, habéis llegado a un acuerdo de que eso no se hace, digamos, ¿no? Lo que se llama la infidelidad. Y querrías pasar el luto y volver a amarte profundamente para no atraer a alguien que no respete tus valores. Pero esa persona solo está contigo y ha hecho eso porque es un reflejo de una infidelidad que tú has tenido contigo misma. Solamente. Entonces, lo que estoy invitando es primero a mirar hacia adentro. Y normalmente cuando miras hacia adentro, ese tipo
ese tipo de energía ya no se vuelve a atraer, a atraer. No atraes más a alguien que te es infiel porque te has dejado de ser infiel contigo misma. O te das cuenta de que la infidelidad es un invento de la Iglesia Católica, también podría pasar, ¿eh? Es decir, se abren otras posibilidades y obviamente la falta de comunicación para mí solamente hace que le mete más el dedo en la herida, ¿no? Hace que la herida se abra mucho más. Y eso es un momento de reflexión. Sara, se le llama traición, pero por el amor de Dios, ¿sabes? Ya. Traición. No llegamos al mundo solas. No llegamos al mundo con... O sea, el invento, antes hablábamos de propaganda, el gran invento es la media naranja. O sea, O sea, una serie de idealizaciones, ¿no? Que nos venden y que creemos que el amor es eso, pero es que después vivimos otra serie de cosas que vemos que el amor es otra historia. exacto. Por tanto, se necesita vivir profundamente. Si no has llegado hasta esa conclusión por ti misma, necesitas vivir profundamente lo que le llamas, entre comillas, traición, lo que le llamas traición o infidelidad para poder darte cuenta de que la venta de la media naranja es lo que realmente provoca el sufrimiento y no el amor verdadero. Porque el amor verdadero no tiene nada que ver con la pareja de Hollywood. Nada que ver con eso. Cada uno necesita experimentar y sentir el amor en la situación más desastrosa que existe. El amor sigue estando presente y es el amor la energía que cuando se expresa transforma. Es el amor cuando consigo sentir amor conmigo misma, cuando me estoy sintiendo como una mierda o cuando me estoy sintiendo traicionada, como tú has dicho, o cuando me estoy sintiendo frustrada o impotente o lo que sea, cuando yo consigo conectar con el amor, es como si abres la luz, ¿sabes? Lo ves todo. Y entonces se empieza a transformar y dices, anda, mira, pues si lo de la infidelidad, esto es un invento de la Iglesia Católica. Anda, mira, si lo de sentirme frustrada es porque me han vendido que el éxito es tener fama y fortuna. Anda, mira, si me siento impotente porque me creo que haciendo lo que otra persona hace me voy a sentir mejor, resulta que a mí eso que estoy haciendo no me gusta para nada. Y vas deshaciendo el lío en el que nos han metido y entonces empiezas a ver y decir, anda, pues si estoy aquí, mira, pues si estoy estoy respirando, que el 99% de la población respira y no se entera. ¿Qué es el acto de reciprocidad más grande que hay? Es la evidencia de que el universo funciona equilibradamente. Aire que entra, aire que sale. Como entre más aire del que sale, mal. Y al revés igual. Que a lo mejor está bien, porque en un momento lo necesitas porque necesitas subir una montaña. Ok, hay un montón de aventuras en la vida. La vida es la gran aventura y hay un montón de aventuras dentro. Igual lo necesitas más aire del que estás sacando. Ok, y ya está, pero eso durante un rato no lo quieres tener siempre porque entonces te vas a enfermar. Firme, no estar firme, equilibrada, en el medio. Este proceso de conocer al ser humano se quiere dar dándonos cuenta de que hemos comprado la historieta de la media naranja, hemos comprado la historieta del éxito, hemos comprado la historieta y no, nos estamos perdiendo la vida. Nos estamos perdiendo la sensación, la vista, eh, lo que es inefable, lo que no se puede expresar, eso nos estamos perdiendo. Mientras, creo que fue John Lennon que dijo que el food, ¿cómo era? La vida es lo que pasa mientras estás haciendo otros planes, ¿no? Claro, ¿no? La vida me he de casar y he de tener hijos y es que es una obviedad ya, que eso es una ruina en sí. Es una obviedad. Es decir, tanto nuestras madres y padres, que vemos que los pocos que siguen juntos no se soportan, eh, en general, estoy hablando del 90%, igual hay un 10% que sí, ¿eh? Y luego nuestra generación, que... Pero es normal, porque es natural, es una historia que nos han vendido. Si te vas a otras culturas, esto no existe. En otras culturas la gente ni loca vive en formato madre, padre y niño, ni locos. No, no existe
existe eso. Entonces, entendamos que es un tema cultural y que hemos asociado el amor al amor romántico, sentimental de El Príncipe Azul. Por el amor de Dios, mira Hollywood, Sara. Es que está lleno de estereotipos que hoy en día siguen haciendo películas y a los niños le van diciendo que hay que va a venir el... Bueno, ahora ya lo hacen un poco más sofisticado, porque si no, no se lo tragarían tanto, ¿no? Después de tanto tiempo de Príncipe Azul con el caballo, y ahora ya lo sofistican un poco más, igual. Pero el estereotipo es el mismo. Nos pasamos la vida buscando la media naranja cuando en realidad somos una naranja entera y necesitamos rodar. Y para rodar necesitamos estar enteras, no podemos estar partidas por la mitad. Yo creo que esto es muy importante dentro de todo este ámbito porque la cosa se empieza a complicar, no sé, es una opinión mía propia, en la que veo que se va integrando y vamos todavía adaptándonos a estos cambios, a Internet, a todo lo que va aplicándose y cada vez va en magnitud. Y en cuanto a las relaciones, empieza a ser un poco, no diría que difícil, diferente, pero las relaciones se vuelven de otro tipo, de otra manera más fría, menos honesta, ¿no? Hay gente que tiene muchos filtros, otros pocos filtros, y no sé, veo que empieza a complicarse en el sentido de que estamos un poco como confusos, ¿no? Que la vida empieza a ser de otra manera y parece, pues eso, más virtual, más fría, menos contacto. Yo no sé si estamos más en conexión con nosotros, y no digo que todo el mundo esté pasando por esto, que vaya a ser así, porque gran parte de muchas personas también se sienten muy conectadas y siguen teniendo el tipo de relación que quieren, eso está clarísimo, ¿no? Pero veo que es esto, que es un mundo totalmente de redes y conexión que se está convirtiendo de otra forma, que también han pasado una serie de eventos a niveles sociales que nos han llevado a esa prisión, limitación y, ¿vale? Tú aquí, yo aquí y vamos a ver cómo intentamos relacionarnos de alguna forma, ¿no? Quiero decir que no es lo mismo de antes en el sentido de ese contacto, esa comunicación. Por ejemplo, te pregunto, ¿crees que es más fácil ahora, con todo lo que estamos viviendo, el expresar, el comunicarnos con el otro, con este distanciamiento, entre comillas, con esta frialdad? Según el nivel de conciencia, Sara, generalizar es uno de los grandes focos de sufrimiento, porque si yo generalizo creo que todo es igual. Según el nivel de conciencia, en mi entorno, por ejemplo, yo cada vez veo más comunicación, veo más honestidad, veo más personas poniendo atención a lo que dicen, escuchando lo que dicen, dándose cuenta del efecto que tienen lo que dicen. En mi entorno, ahora igual me he ido a algún sitio y me he dado cuenta de que es como si fuera otro planeta, que la gente se grita, que calla, que espera, que... entonces, depende de tú. Si tú estás vibrando todavía en la programación de el relacionarse desde una necesidad de que otra persona te quiera, estás atrayendo una comunicación que no es una comunicación honesta. Si te empiezas a dar cuenta de que, y por tanto empiezas a vibrar ya en una forma libre de relacionarte con otros seres, desde la tranquilidad, desde la honestidad, desde el amor y desde el respeto, pues vas a estar viendo otro tipo de escenario. Y eso es muy interesante de observar, porque cambian los escenarios, cambia lo que atraigo, cambia. Y si me hablas de la masa, digamos, de la mayoría de gente movida por los medios de comunicación, la respuesta es sí. Cada vez hay más separación, cada vez hay más miedo. Hemos estado 2 años con una propaganda constante que le llamaban distancia de seguridad.
constante programación, propaganda, gente supuestamente de autoridad, le llamaban distancia de seguridad. ¿Dónde cojones hay seguridad en una distancia? Si el ser humano, si no tiene contacto con el otro, si no se siente, si no se abraza, si no se toca, se muere. Un ser humano aislado es un ser humano muerto, zombie. Entonces, claro que sí. Si has entrado en el juego y estás al nivel de conciencia de que 4 tarados psicópatas te tienen que decir lo que hacer y qué distancia tener y qué ponerte y cuándo salir, pues claro que sí. La comunicación se ha vuelto... Hay muchas personas que hablas con ella y ves que no tienen inteligencia. Igual tienen un intelecto muy alto, ¿eh? No estoy hablando del intelecto, hablo de la inteligencia, de la generación de sus actos en función del sentido común y de la falta de miedo, Sara. La misma gente que está diciendo que distanciarte es seguro, es la misma gente que su representante mayor era un tío que se iba dicen que se iba con los leprosos. Mira la incongruencia que hay en toda esta historia. ¿Sí? Tú miras la representación o lo que cuentan históricamente que hacía Jesucristo, ¿sí? Como figura venerada por la Iglesia Católica, y el tío se iba con los leprosos. Se unía a ellos y les daba igual. Y no le pasaba nada. No tenía miedo. ¿Sí? Le decía a alguien, levántate y anda. Entonces, ese discurso es un discurso que es incongruente para quien ve, para quien tiene conciencia y que está generando una dominación que hace que efectivamente la mayoría de gente cada vez esté más desconectada, tenga más miedo, se base menos en el amor y respete menos al otro. Es un clásico, amiga mía. Divide y vencerás. Y lo que nos está pasando a quienes... Esto pasa, también, pero en el momento este de, hostia, llevo mucho tiempo aquí cumpliendo el estándar y ahora estoy viendo cosas, los demás no lo ven, no se dan cuenta, ese momento es un momento muy delicado. Por eso es ese momento de cambio ahora tan grande que dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que esta persona no esté viendo esto? Porque la evolución es un sistema emergente. O sea, de la primera, o sea, tú imagínate círculos y un círculo más grande y uno más grande. Cuando saltas al otro, el de abajo no ve, pero el de arriba sí ve, porque ha subido. De otra manera no se puede. Entonces tú te puedes desgañitar intentando decirle a alguien una cosa y no lo va a ver. Entonces, ese proceso de cambio en el que estás intentando que el otro se comunique de una manera respetuosa como estás haciendo tú, que le dices, si te quieres ir con otra, por favor, dímelo al menos, que tendré tiempo de gestionarlo, ¿sabes? Y al menos entenderé que es un acto de amor porque tenemos un acuerdo. Para que eso ocurra, si eso no se hace, se sufre mucho. Eso no es amor, es falta de amor propio. O sea, el sufrimiento es falta de amor propio. Y depende de dónde te muevas, yo siempre lo digo, es más fácil meditar en una playa que en una discoteca. Entonces, ¿se puede meditar? Sí. ¿Dónde? ¿La gente se está comunicando con más honestidad? Sí. ¿Dónde? ¿Sí? La gente se ha atrevido a seguir amamantando a sus hijos cuando toda la propaganda te dice que le pongas, da igual, no voy a decir el nombre de la marca para no hacerle, o todo el sistema está montado para intentar separarte lo antes posible. Pues bueno, hay un grupo muy grande de mujeres que están haciendo montones de cosas magníficas para que la madre siga amamantando a su hijo, a su bebé, pero la mayoría no. ¿Y la mayoría quién es?
Pues ¿quién te venden? Que la cantante de turno con un cuerpo de gimnasio, digo yo que estaban todo el día en el gimnasio, no creo que hagan mucha cosa más, eh, te cuentan lo que hace y lo que hace es hacer un parto por cesárea y el niño no toca una teta. ¿Qué hace la mayoría de la propaganda? ¿Qué hace la mayoría de gente? Lo que le dice la propaganda. Viene una actriz súper famosa de Hollywood, dice que se corta una teta porque puede tener un diagnóstico de una enfermedad y lo hace. Y detrás miles de personas hacen lo mismo, cuando es absurdo, totalmente absurdo, pero no dicho por mí, que yo no soy ninguna autoridad en eso, dicho por autoridades. Cuando digo autoridades me refiero de verdad, es decir, gente que sabe del cuerpo y que sabe de lo que significa enfermo, sin estar firme, de lo que significa vivir según qué cosas. Y dice, ojo, que esta mujer, actriz, que parece que tenga éxito, pero esta mujer está muy desequilibrada, tiene muchos intentos de suicidio, está muy depresiva y esta mujer está haciendo algo, por favor, no la tomen de ejemplo. Pero el 90% de los que lo siguen, pues yo que sé, igual del 90 a un 50 lo toman de ejemplo. Entonces, depende de lo que te estés alimentando. Si te estás alimentando de veneno, pues tendrás unos resultados. Si te estás alimentando de manzana, pues tendrás otro. Lo mismo para el cerebro. Si te estás alimentando de la actriz de turno y de la cantante, pues tendrás unas cosas. Si te estás alimentando de observar la naturaleza, de conectar con la tierra, de conectar con los animales, de estar con la gente que realmente te ama. Ahí te das cuenta de que solamente hay una forma de comunicarse y es con amor. No hay otra. El resto no es ni siquiera comunicación. Es un intento de imponer algo. Yo creo que eso es importante dentro de todo lo que hemos hablado en todo este tiempo en esta charla, que a mí me ha encantado, lo que pasa es que el tiempo se va volando, pero es que lo pienso muchas veces, Eva, y me encuentro con mucha gente que digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿No? La esencia se está perdiendo, la autenticidad, hay mucho miedo, cómo nos seguimos relacionando, porque claro, salimos a la calle, ¿no? Tú y yo estamos hablando aquí, pero dentro de un rato salimos a la calle y nos volvemos a encontrar con la misma realidad, ¿no? Y creo que es muy importante lo que has dicho, desde qué lugar se están haciendo las cosas, desde dónde lo sientes tú, cómo lo piensas, ¿no? Cómo te comunicas. Pero creo que es importante que no perdamos esta conexión con nosotros, que no significa que no vayamos a pasar por miedos o por circunstancias. Nosotros no estamos dando aquí soluciones ninguna, simplemente compartiendo porque es la vida misma y yo creo que hay que, de alguna forma, llevar las cosas de manera natural y con aceptación, como tú hablabas al principio, ¿no? Porque es una forma de conocerse y también te vas a encontrar con esta serie de cosas, ¿no? Porque no todo el mundo vive en un ambiente de amor, porque también hay ambientes de miedo, hay ambientes tóxicos, hay ambientes que ni siquiera quieres estar ahí. Y a veces dices, ¿dónde encuentro la salida? Deseo realizar un cambio, quiero conocer cómo es la traición desde otro punto de vista. Yo creo que esto es muy importante porque yo también me encontraba en esta circunstancia de esa traición y darme cuenta que tenía que ver más conmigo que con otras personas, ¿no? Esos pequeños actos de amor son muy importantes y creo que es lo que hemos estado hablando durante el poder y la fuerza de lo que son las palabras, que es lo que contiene verdaderamente tu libro y cómo uno puede, con esta invitación, volver a redescubrirse o volver a recordar, que sé que te gusta mucho esto de recordar, porque nadie nos va a enseñar nada, ¿no? Es una sabiduría interna que nos va conectando a cada momento, creo que siempre está ahí, aunque a veces sintamos esta desconexión, ¿no? Pero, oye, no hemos hablado de la palabra abracadabra. No sé si la has pronunciado, pero me gustaría que lo volvieses a hacer, por favor. Sí, al principio, cuando hablabas del libro, al principio comentamos que abracadabra es una palabra antigua que significa yo creo como hablo, que por eso la conexión conmigo en un momento y que estuvo ahí, pasaron 2 libros por delante de este libro y luego apareció, es una palabra muy mágica que una vez más se ha ocultado en el famoso espectáculo del conejo y la chistera, ¿no? Abracadabra, que casi
siempre sale detrás pata de cabra, porque así estamos programadas, pero en realidad es una palabra muy mágica y muy antigua y realmente formaba parte, hay un amuleto que es un triángulo, es la palabra abracadabra y se le va quitando una y es un amuleto que, bueno, que está en el libro también y que se utilizaba para sanar enfermedades. Estaba en un libro muy importante de un médico del siglo III, creo que es, o sea que en realidad es muy antiguo y tiene mucho poder. Bueno, es este triángulo, o porque aquí lo llevo también. Y Ujú. sí, y es una palabra muy potente y cuando se conecta con ella, la verdad que yo casi todas las personas que veo que conectan con ella empiezan a tener como esta magia de darse cuenta de que crean cómo hablan y por tanto empiezan a darse cuenta de cómo hablan. Y, y por ejemplo, cuando has dicho antes lo de recordar, me gusta tanto porque viene de recordis, cordis es corazón. Entonces, recordar es volver al corazón. Porque cuando preguntas dónde está la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro, siempre. Esa es la salida. Así que por mucho que estés en medio de un entorno que da igual, hostil o lo que decías, lugares con miedo, lugares con agresión, lugares con... Cierra los ojos porque la salida es hacia adentro. Porque en realidad todo esto solamente es un vehículo que utilizamos. Y lo que llamamos real, mira, esta es muy curiosa y me encanta. Va a ir en el siguiente libro porque en este no lo he puesto. Ah, que hay un siguiente. Pues tengo montones abiertos. Imagínate si este tenía que hacer el segundo o el cuarto, imagínate, en mi idea. Y es que seguimos viviendo creyendo que hay personas que son reales y otras que no. Decimos la casa real, la familia real. Entonces, si ellos son reales, ¿nosotros qué somos? Ujú. Entonces, podemos crear nuestra realidad. Y la creamos como hablamos, porque la palabra es una herramienta muy importante. Y por eso la salida es hacia adentro. Y también encontrar las soluciones, porque a veces decimos palabras que no nos estamos dando cuenta que estamos creando nuestra propia realidad, ¿verdad? Siempre la Tenemos la creamos. sensación como que a veces lanzamos palabras y se quedan en el aire, pero yo siempre digo que terminan manifestándose de alguna forma. En la eternidad. Pero Siguen qué vibrando, estúpida. vibrando, vibrando. ¿Cómo? Y luego, por ejemplo, dices, qué estúpida soy. Y a la media hora te encuentras un tipo que te insulta. Es una especie de manifestación, ¿no? De tus creencias. Sí, sí, sí. Es un efecto, porque también hay varias leyes que rigen el universo y una de ellas es toda causa tiene su efecto. Ujú. Todo efecto tiene su causa, al revés. Y entonces la causa es lo que he dicho y el efecto es lo que veo. Y eso es muy interesante de irnos dando cuenta, porque claro, dejamos de decir soy estúpida, por supuesto, dejamos de decir que no valgo para nada, que no soy suficiente. Dejamos de condenarnos, Sara, nos estamos condenando todo el rato. No me extraña que me pase esto, me lo merezco. Soy demasiado buena, esta me encanta. La de soy demasiado buena me encanta. Sí, nadie te va a querer. Estamos condenándonos constantemente. Son condenas de reptil, es decir, las repetíamos. Cerebro reptiliano, reptil, repetimos lo mismo. Eso no es verdad, es mentira. Y hay que descubrir la mentira, hay que quitar la mentira para ver la verdad. Puede ser que a veces nos falte, siempre estamos teniendo conversaciones internas, ¿no? Pero puede ser que nos falte a veces, pues esa falta de valor para darse cuenta y para querer cambiarlo. ¿Crees que a veces es una connotación que ocurre? Sí, sí, puede ser una causa para que pase otro efecto. Uh-huh. Sí. Y si miramos las cosas sin juzgarlas, vamos a hacer
esos cambios sin la necesidad de hacerlos, ¿sí? Sin esa intención que hablábamos de buscar seguridad para dar un paso, para llegar a un sitio, no, simplemente lo haremos y punto, porque no lo estaremos condicionando, lo estaremos haciendo. Y ahora porque tú y yo lo estamos conceptualizando y conceptualizar algo así es complejo, pero Sí. sí, es cuando nos damos cuenta de que están pasando una serie de cosas, por ejemplo, lo que antes decíamos que cuando me has preguntado lo de la comunicación, ¿no? Si la gente cada vez se volvía más fría, y claro, y de repente ha sido como wow, ¿no? Porque yo misma me he dado cuenta de que después de causar durante muchos años, en mi caso, la reprogramación de cómo me habían dicho que era el mundo, claro, he creado un mundo, que es el que tengo ahora, que mi entorno, mi tribu, que yo la llamo, pues son seres que expresan amor constantemente, que expresan rabia si lo necesitan y que disfrutamos aunque tengamos al éxito llamando a la puerta, ¿no? Lo dejamos ahí porque está llamando a la puerta, todavía no le hemos ido a abrir. Entonces, claro, me he dado cuenta cuando me lo has dicho, por eso todo, toda causa tiene su efecto. Y cuando empiezas a, a funcionar desde ahí, desde esos valores, empiezas a ver otra realidad, empiezas a crear otra realidad. Realmente todos tenemos esta magia para poder hacerlo, ¿cierto? A veces tenemos la sensación de que tenemos que buscar a alguien externamente para que me ayude, pero hay gente que todavía no es consciente de que puede hacerlo, que tiene ese poder, ¿no? Claro, lo que exactamente así, otra forma de expresarlo sería que no necesitamos, igual que no necesitamos media naranja porque no somos la mitad de nada, no necesitamos nadie que se convierta en nuestro gurú o en nuestro, que le tengamos que seguir y si es que no queremos, o sea, alguien en quien ponemos en sus manos nuestro poder, eso no lo necesitamos. Y hay momentos, si se está muy dormida o se está muy programada, en la que puede servir el hecho de seguir a alguien durante una temporada. Insisto, si te haces daño en el pie y no puedes caminar, utilizas una muleta, la utilizas un rato hasta que se te cura el pie. Luego sueltas la muleta. Es así de fácil. Uh-huh. Y luego ya con el tiempo te das cuenta de que te haces daño en un pie y te lo puedes curar al instante. Pero eso es otra forma de conciencia. No puedes pretender que alguien que piense que necesita una muleta de repente no la necesite. Y entonces aparecen los gurús y si es alguien íntegro y equilibrado y le acompaña durante el tiempo hasta que se le cure el pie, perfecto. Y si es un cara dura que tiene un negocio, pues oye, también esa persona necesita vivir esa experiencia para darse cuenta de eso. Es decir, tampoco podemos ir protegiendo de que esta gente no esté, igual si existen, van a atraer a alguien que necesita darse cuenta de que no necesita a nadie, ¿sabes? Entonces también es, una vez más, vivir las circunstancias ni como malas ni como buenas, sino como son y como necesarias para nuestra propia transformación y para la recuperación de nuestros valores principales y no tan principales. Qué bien. Bueno, Eva, ¿algo más que quieras comentar sobre tu libro o algo que te dé la gana decir? Algo que me dé la gana, haz lo que te dé la gana. Sí, ¿O cómprate una foto? esa te ha gustado esa, ¿eh? ¿Qué hacer cuando cuando algo va mal? Cómprate una moto. Ya está, la moto te da la felicidad. Las gracias, Sara, de compartir el tiempo contigo, de tus preguntas, de tu cariño, de tu honestidad, de tu apertura, de tu atrevimiento y de tu valor. Gracias a ti por tenerte una vez más aquí en este espacio. Siempre, sabes que siempre eres bienvenida. Escribas libros o no escribas libros. Y bueno, eh, no te deseo ni suerte ni éxito con tu libro porque es una cosa que siento que ya está, con mucho amor, que van a llegar, estarán llegando y seguirán llegando a las personas que tengan que llegarle, porque
el mío está en camino, pero sí siento que es un libro que contiene mucha magia, mucho poder, son sensaciones que tengo y todo un camino por descubrir. Entiendo que cada escritora siempre escribe desde sus vivencias, sus conceptos, su forma de ver la vida, su sentir, en su caos o su orden, ¿no? Pero siempre tiene algo que expresar y que decir. Y me parece que tú eres una de esas personas eh, relevantes que nos ayuda en el camino, como esa acompañante que decías antes, ¿no? Creo que eso es muy importante. Nos acompañas en el camino según qué tipo de experiencias vivimos y yo soy una más de las que aprecia pues tu tiempo y tu energía, ¿no? Recuerdo la entrevista de hace año y medio que hicimos, de las primeras preguntas que te hice y fue con qué soñaba Eva cuando era pequeña. Y una de las cosas que me contestaste es que te gustaba, entre otras cosas, pues tu moto, la velocidad y demás, pero el enseñar a otras personas, ¿no? Yo pienso que esa forma de ser tuya aporta mucho, aporta esa transparencia y de alguna forma estás enseñando. Sé que enseñas a mucha gente de muchas maneras y que les acompañas y que de alguna forma hace que despierten su esencia. Y eso me parece que es muy bonito y de agradecer, Eva. Así que de corazón muchísimas gracias a ti por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en este directo, en este ratito que hemos estado charlando. Y oye, espero que haya una próxima. Hecho, Sara. Un Muchas abrazo enorme, gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Un Hasta abrazo. pronto.